Hola, ¿qué tal? Es un honor estar de nuevo con ustedes y hoy el tema que quiero compartir es venciendo la depresión. ¿Cómo vencer la depresión? Siempre que hablamos de depresión a veces nos confundimos un poco con la tristeza. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia y es importante saber cuál es esa diferencia. Por ejemplo, la tristeza es algo natural, es algo que todos vivimos, es temporal. En algún momento de nuestra vida lo vamos a tener, pero es pasajero, no viene para quedarse. La podemos experimentar, por ejemplo, cuando tenemos un mal día, cuando nos va mal en el trabajo, cuando tenemos alguna pérdida, por ejemplo, de un familiar, un amigo muy cercano, cuando vivimos un divorcio. Eso es una tristeza que vivimos muchas veces cada uno de nosotros. No hay personas en el planeta que no vayan a tener un episodio en su vida de tristeza, pero la depresión es algo diferente. La depresión es una enfermedad emocional que puede traer cosas muy lamentables a nuestra vida. Incluso una depresión no cuidada puede llevarnos hasta la muerte, al suicidio, etc. Entonces, voy a estar hablando sobre la depresión, cómo superarla, cómo manejarla. Y la segunda parte de esta plática voy a explicar o voy a hablar de 10 pasos para superar la depresión. La depresión no es algo ajeno a su servidor. Yo viví episodios de depresión hace muchos años y pude superarla. Y en mi biblioteca, en aquel tiempo, tenía todos los libros en español que había sobre este tema, que son bastantes. Entonces, voy a ir explicando paso a paso sobre este tema. Por ejemplo, la depresión es un estado mental patológico caracterizado por pesimismo, sentimientos de culpa y fatiga. Es una alteración en nuestro estado de ánimo. Va a comenzar a haber problemas en nuestro estado de ánimo, en la actividad psíquica que afecta principalmente el componente afectivo de la personalidad. Es el acto de empujar hacia abajo. Entonces, eso es la depresión. Podemos irla entendiendo de esta manera. Es un trastorno en el humor, dijo el gran Enrique Rojas en su libro donde nos habla sobre la depresión. Es la enfermedad, me gusta cómo la describe él, es la enfermedad de la tristeza. Él da la definición académica en su propio libro y dice, la sitúa como la enfermedad, como el síndrome caracterizado por una tristeza profunda. Esta enfermedad deja sin energía, sin ganas de hacer nada a la persona que la está viviendo. Es una enfermedad del espíritu. La tristeza es el centro de sí misma, de este padecimiento, de esta enfermedad, y puede llegar a ser tan profundo el sufrimiento que solo se vea una salida, el túnel del suicidio. Winston Churchill y grandes personas, cuando he dado los seminarios o las conferencias sobre este tema, menciono a muchos, pero me gusta cómo lo describe Winston Churchill. Él decía que era como un perro negro, el perro negro que siempre me persigue. Entonces la depresión afecta a millones y millones de personas y sobre todo en estos meses o en los meses del invierno, en las ciudades donde pues hay poco sol como Londres, como aquí en Seattle, donde vive tu servidor, es un lugar donde pues hay poco sol, son muchos meses de lluvia, de invierno, de estar nublado y obviamente cuando hay poco sol pues es más común la depresión. La depresión se ve más en el tiempo de invierno o de otoño que en el verano. ¿Por qué? Por lo mismo, que hay menos sol, eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, la depresión es un estado y es una situación que vive mucha gente y una depresión mal atendida puede traer pues consecuencias muy trágicas. Por ejemplo, en muchos libros de medicina enseñan que cuando una persona está deprimida es 4 veces más propensa a un infarto que una persona normal, o sea, aunque tenga sobrepeso, pero una persona con
depresión es 4 veces y media más propenso a un ataque al corazón. Entonces la depresión es algo que nos puede llegar a muchas personas. La tristeza, como dije al principio, es algo que hemos vivido, que vivimos todos en algún episodio de nuestra vida, pero es temporal. Pero la depresión es muy diferente. Si no se cuida, si no se ataca este problema, puede traer consecuencias muy, pero muy lamentables. Quiero hablar o voy a enumerar 10 pasos para salir de la depresión. Reta tu pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Sé más optimista, cambia de canal, no sigas en la misma película fatalista. Aprende a ser un paranoico a la inversa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nuestra mente es como un control de televisión, como un control remoto. Nosotros nos podemos quedar en el canal o en la película que elijamos. Tú te vas a quedar en esa película fatalista de que sufro mucho, me dejaron, etc. Pero tienes que entender que los pensamientos negativos van a traer consecuencias negativas a tu organismo, a tu cuerpo, te vas a sentir muy mal. Entonces, si tú estás reviviendo constantemente pensamientos negativos, por ejemplo, si has perdido un familiar, si has tenido la pérdida de tu matrimonio, eso no le va a hacer bien a tu cuerpo. No olvidemos que si nos imaginamos algo negativo o positivo, va a traer cambios fisiológicos a nosotros, a nuestro organismo. Por ejemplo, si tú te imaginas, si tú piensas en un platillo que te guste mucho, tú vas a comenzar a sentir deseos de comerlo. ¿Okay? Vas a comenzar a segregar más saliva. Por ejemplo, si te hablo de que tomes un limón, y esto nos pasa a casi todo el planeta, tomes un limón en tu mano, le pongas algo ácido arriba del limón o un picante. Acá nosotros en México, en los Estados Unidos, pues le ponemos ciertos polvitos que tienen chile, ¿ok? Y eso nos produce a veces pues una sensación de segregar más saliva. Entonces, si tú te lo imaginas, en este momento cierra tus ojos, te lo imaginas, vas a comenzar a segregar más saliva. Entonces, si tú también te imaginas que pierdes a un familiar muy querido, que muere de una manera trágica, tú te vas a comenzar a sentir mal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando tú piensas cosas negativas, tu organismo siente también, hay repercusión en todos tus órganos porque estás sintiendo o estás viviendo algo negativo. En uno de los puntos, ya casi al final, cuando hable sobre la alimentación, lo voy a explicar todavía más a fondo. Entonces, reta tu pensamiento. No te quedes en esa película fatalista. Recuerda que las cosas malas o los pensamientos negativos, casi nunca estos pensamientos se van a convertir en una realidad. Dice la revista Science que el 91.4% de los pensamientos negativos, de lo que tememos que nos vaya a pasar, nunca, pero nunca va a suceder. El 91.4%, y lo dice la revista Science, de esto que tememos que nos va a pasar, nunca va a suceder. Dijo el gran San Agustín de Hipona, este gran teólogo, él dijo que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido. ¿A qué se refería? A los pensamientos. Los pensamientos van a venir buenos y malos a todos nosotros. Estemos deprimidos, estemos tristes o estemos muy felices o contentos. Van a venir en momentos pensamientos negativos, pensamientos positivos. De nosotros depende cuáles pensamientos van a hacer nido en nuestra cabeza. Bien lo dijo él, no puedes impedir que los pájaros o las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir de que hagan nido. Entonces, el primer punto, reta tu pensamiento, no te quedes en esa película fatalista. Recuerda que tu mente es como un control remoto de televisión, cambia de canal. Segundo, cuidado físico. Haz algo de deporte. Todo esto es cuando tú estás viviendo la depresión, o es también si tú te das cuenta que tiendes a ser depresivo por tu personalidad, que fácilmente te
llega esta depresión o que has vivido episodios en tu vida sobre la depresión, entonces tienes que tener mucha precaución. Entonces, cuidado físico, haz algún deporte, cuida tu imagen. O sea, el deporte va a producir serotonina, que es muy importante para superar la depresión. Cuando hay un buen balance de serotonina, va a ser imposible que venga la depresión. Vendrán tristezas, pero así como vienen, se irán. También cuando hablo del cuidado físico, hablo de la importancia de dormir. Tan importante es dormir como el deporte, como el comer bien. Entonces, duerme tus 6 a 8 horas. Estudios que se han hecho demuestran que podemos dormir de 6 a 8 horas y que en ese tiempo nuestro organismo se recupera. Pero por favor, respeta el ciclo circadiano. ¿A qué me refiero? Está comprobado que si nosotros dormimos de 10 de la noche a 6 de la mañana, 8 horas o una hora antes nos levantamos, las horas de recuperación, el organismo se recupera antes de las 12 de la noche, lo que es la hormona del crecimiento y lo que muchos médicos naturistas le llaman la hormona de la cenicienta. Ellos enseñan claramente que el organismo, y esto 3 japoneses sacaron en el 2018, ganaron el premio Nobel por haber hecho este estudio sobre el ciclo circadiano. Si nosotros dormimos, las horas que durmamos antes de las 12 de la noche son las horas donde el organismo se regenera y se recupera a través de estas 2 hormonas, la cenicienta y la hormona del crecimiento. Después podemos seguir durmiendo más horas, pero las horas claves son las horas que nosotros dormimos antes de las 12 de la noche. Les voy a poner un ejemplo. Si usted se duerme a las 11 de la noche y se levanta a las 11 de la mañana, la mejor hora para tu organismo, para recuperarse celularmente, es la hora de 11 de la noche a 12 de la noche. Las demás horas dormirás y sentirás que descansas, pero no se regenerará tu organismo igual que en esas horas. Entonces, cuidado físico, haz deporte y duerme. Puedes caminar, hacer algún deporte, ir a un gimnasio. Todo esto te va a ayudar a que tu organismo esté preparado para cuando venga este perro negro, como le llamaba Winston Churchill, a la depresión. Tercer punto, ¿cómo puedo vencer la depresión? El tercer es: entiende, identifica y respeta lo que te hace vulnerable. Es importante conocer qué te produce ese estado fatalista. Identifica qué es lo que te deprime. Cuando veas que se acerca este perro negro o ese cuervo, como le llamaban otros, o ese buitre que se acerca a ti, huye de él. Identifica qué es lo que te orilla hacia la depresión. Pueden ser unas personas. Hay personas que no nos ayudan, que lo único que hacen es robarnos energía. Si tú dices: siempre que salgo con mi comadre o que voy con mi suegra, etcétera, siento que salgo de ahí muy mal. Entonces, trata de evitar hasta donde se pueda ver a esas personas. Entonces, identifica y entiende qué es lo que te hace vulnerable. Si tú tienes una relación de pareja y te ha ido mal en las relaciones de pareja y sales muy lastimado, pues identifica eso y busca asesoría de un profesional para que puedas tener una relación de pareja saludable. Hay personas que han venido conmigo, usted lo sabe porque usted escucha pues todo lo que grabamos sobre el matrimonio, la pareja, la infidelidad. Y hay personas que han venido conmigo y dicen: he tenido 5 relaciones, en todas me va muy mal, salgo muy lastimado. Entonces, lo que le digo, tal vez las otras personas no son el problema eres tú. Hay que trabajar contigo para que la siguiente relación sea una relación exitosa y las cosas se puedan componer. Entonces, entiende, identifica qué es lo que te hace vulnerable. En cuarto lugar, busca la ayuda apropiada cuando te sientas mal. Busca un buen terapeuta. Busca a un psicólogo, a un psiquiatra, porque a veces necesitamos medicamento. Necesitamos a un psiquiatra para que nos ayude en esto. Hay personas que a veces buscan a un pastor o a un sacerdote. Si tú te sientes bien y eso te ayuda a salir de ahí, tú busca la ayuda apropiada para salir adelante. Entonces, busca la ayuda apropiada. En quinto lugar, intenta nuevas formas de relacionarte con personas, con la gente.
Aprende a tener amigos. La soledad no nos ayuda en esos momentos. Relaciones con otras personas nos van a ayudar mucho. Salir de las cuatro paredes, encerrarnos en nuestra recámara, en nuestra casa, no salir con nadie, no ver a nadie. ¿Por qué? Porque son uno de los síntomas de la depresión. Cuando hay depresión, a veces no queremos ver a las personas. Cuando hay depresión, nos encerramos. Hay síntomas muy característicos cuando nosotros tenemos depresión. Y uno es el aislamiento. Nos aislamos, no queremos ver a nadie, pero tiene que salir de las cuatro paredes. Salga de sus cuatro paredes. El sexto punto es ocúpate, ocúpate, ocúpate. La ociosidad es muy mala compañía. Trabaja, estudia. Yo sé que cuando uno está deprimido no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de estudiar, no quiere salir de la casa, no quiere salir de la cama, no quiere salir a caminar, etcétera. Pero tú tienes que retarte a ti mismo y comenzar a hacer cosas para superar esto. Yo recuerdo cuando tuve mis episodios, fueron como 2 años luchando muy fuerte contra la depresión, de 2 a 3 años, y recuerdo que cuando se acercaba el fin de semana me daba temor. ¿Por qué? Porque entre semana estaba muy ocupado. Y ahí es donde estaba trabajando, me decían, ¿para qué quieres overtime? Vete a tu casa, vete a tu casa. Y créanme, no me quería ir porque quería estar muy cansado cuando saliera de ahí para llegar, comer algo y dormirme. ¿Por qué? Porque estaba viviendo episodios muy tremendos de depresión. Pero cuando se acercaba el sábado y el domingo, comenzaba a sufrir. ¿Por qué? Porque sabía que esos días no tenía mucha actividad y me afectaba mucho estar solo, estar en mi apartamento solo. Eso me pegaba muy fuerte. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a cambiar actividades y me salí a caminar, me salí a hacer deporte, me iba al gimnasio, me iba a correr, me iba a trotar, etcétera, me iba a nadar. Hacía mucho más ejercicio y luego cuando terminaba ya cansado de hacer ejercicio, me iba a una tienda o a un centro comercial a ver aparadores. Sabía que no era bueno en este momento estar comprando. Entonces, pero me veía a ver aparadores. Si podía, me metía a un cine, veía una película, etcétera. Obviamente buscaba una película que me ayudara, no que me deprimiera más, etcétera. Todo esto me fue ayudando, me ocupaba. Y te invito a que te ocupes. Es algo muy saludable para superar la depresión. Número 7. Tienes que aprender a sonreír en medio de la tormenta. Ver películas cómicas ayuda mucho. Cualquier tipo de programa que te provoque risa te va a ayudar a liberar más endorfinas. Y estas son medicinas contra la depresión. Recuerda, la felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Aprende a sonreír. Estudios dicen que las personas adultas solamente ríen un promedio de 7 veces al día. En cambio, los niños ríen 67 veces al día. Repito este dato que es muy interesante. Los adultos, la mayoría, ríen solamente 7 veces al día. Y los niños, las niñas, ríen 67 veces al día. La mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo, dijo el gran Abraham Lincoln. El peor día para usted es aquel día donde usted no ha sonreído. El optimista se ríe para olvidar, el pesimista se olvida de reír. Entonces aprenda a sonreír en medio de la tormenta. Hablando de la risa, el gran libro de Norman Cousins, Anatomía de la Enfermedad. Anatomía de la Enfermedad es un libro que se lee en un rato, no tiene ni 100 páginas. Él relata cómo se recuperó de su invalidez y cómo regresó a caminar ya una vida normal y saludable. Pero él dice en su libro que su principal medicina fueron grandes dosis de risa. La tristeza produce enfermedad, la autocompasión. Él veía películas que lo hacían reír, programas que lo hacían reír, y está comprobado científicamente que cuando el cerebro, una persona se ríe, su cerebro libera endorfinas, lo cual transporta a todo su organismo a un estado natural de exaltación, y tu sistema respiratorio se excita como si tú fueses a trotar o a correr o a hacer
mucho ejercicio. El mismo Norman Cousins dice, no se puede reír una persona y desarrollar úlceras. Entonces es importante sonreír en medio de la tormenta. Me gusta la palabra entusiasmo, porque la palabra entusiasmo en griego quiere decir enteos, o sea, Dios dentro de. Una persona entusiasta es una persona que está lleno de Dios, aunque no vaya tanto a la iglesia o no vaya a la iglesia. El entusiasmo es un poder transformador. El entusiasmo puede transformar la adversidad, lo contrario, lo opuesto, en dicha. El entusiasmo puede transformar lo adverso, contrario, hostil, lo opuesto, en favorable. El entusiasmo puede transformar el fracaso, frustración, fiasco, revés, ruina en triunfo. El entusiasmo puede transformar la derrota, descalabro, desastre, vencimiento en victoria. Dijo el gran Emerson, nada valioso se ha conseguido sin la fuerza del entusiasmo. Es importante entonces tener entusiasmo, estar contentos, estar alegres. No hay por qué estar tristes. La vida es maravillosa y está llena de oportunidades increíbles. Viva con entusiasmo, aprenda a sonreír en medio de la tormenta. Recuerde que es una elección. Usted elige el ser feliz o el ser desdichado. Punto número 8 de cómo superar o vencer la depresión. Toma baños de sol. No se necesita ser muy estudioso o saber mucho para saber que en invierno es más fácil que nos deprimamos que en verano. Todos sabemos que en invierno hay menos sol, que los días son más cortos, y esto pues no nos ayuda mucho a producir serotonina. Entonces, cuando no hay mucho sol, ¿qué podemos hacer? Siempre les digo esto a mis pacientes. Cuando tengas depresión, si no hay mucho sol, las poquitas horas que salga, trata de aprovecharlo. Pero me dicen ellos, a veces hace frío. Le digo, bueno, dentro de tu casa, por la calefacción, abre la ventana y que te dé ese sol. Ese sol va a producir serotonina. Y es muy bueno la serotonina para el organismo. Entonces, es importante los baños de sol. Los estudiosos dicen que la mejor hora para tomar sol es de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Es la que produce más serotonina en nuestro organismo. Entonces, pero si por algo hay muy poco sol, por ejemplo, aquí en Seattle hay días, a veces semanas donde no sale el sol, no se asoma el sol. Entonces, ¿qué recomendamos? Vitamina D. La vitamina D, pues tal vez no puede sustituir totalmente al sol, pero nos ayuda mucho cuando hay depresión. ¿Ok? Porque el sol produce vitamina D. Hoy está de moda y es muy bueno tomar la vitamina D. Punto número 9 de cómo vencer la depresión, y aquí este es un poquito más de lo espiritual, aquí me meto más a lo espiritual y voy a citar la Biblia. En esta ocasión no voy a citar al Corán, aunque el Corán es un magnífico libro como el Talmud, el libro de los judíos, los 5 libros del Pentateuco, ¿okay? Que podemos decir que es parte de la Biblia, porque también el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, pues es parte de la Biblia de los judíos, pero el Talmud, el Pentateuco, el Talmud es la base de todo esto para los judíos. Pero voy a citar de la Biblia parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, parte que usan los judíos y parte que enseñó Jesús de Nazaret. Y hay 2 textos de la Biblia que me han llamado mucho la atención, que resumen para tener tranquilidad en el alma o paz para el alma. Y uno es Jeremías, que dice: paraos en los caminos, mirad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad en él. Este texto nos habla de que al final de esto vamos a tener descanso para el alma. El primero es: paraos en los caminos. Está hablando de detén el tren tu vida. Si tú estás viviendo o sientes que tiendes hacia la depresión, detén el tren de vida. ¿Qué es lo que me está provocando esto? Paraos en los caminos. Y luego dice: mirad, o sea, reflexiona, analiza. Primero te detienes, los caminos representan la vida del ser humano. Paraos en los caminos, mirad, o sea, reflexiona, analiza. ¿Qué me está produciendo esto? Y luego dice: preguntad por sendas antiguas, o sea, pregunta por tiempos mejores. Todos hemos tenido episodios muy críticos en nuestra vida, pero también hemos tenido o tenemos episodios maravillosos en nuestra vida.
Esos son los caminos mejores. Y luego el cuarto imperativo, porque son imperativos, dice, andad en él y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, primero, detén tu tren de vida, mira, reflexiona el segundo imperativo. El tercero, pregunta por caminos mejores. El cuarto, anda en él. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Descanso para el alma. Eso viene en el Antiguo Testamento, es un texto de Jeremías. Y otro pasaje en Mateo, también Jesús lo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él habla de venir a Él, o sea, de acercarnos. Dice, venid a mí los que estáis trabajados, atribulados, deprimidos. Vengan a mí, o sea, busca a Dios. El segundo, Él dice, llevad mi yugo, también es otro imperativo. El primero, ven a mí. El segundo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué habla del yugo? Habla de una vida, pues como Dios quiere que vivamos, una vida con valores, con principios, etc. Y luego el tercer imperativo, aprended de mí, o sea, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si usted se fija, tanto los de Jeremías como los de Mateo están hablando de imperativos, o sea, son órdenes. Detén el tren de vida, mira, reflexiona, pregunta, camina sobre ese camino. Ven a Dios, acércate a Dios. No estoy hablando aquí de religión porque yo no soy un hombre religioso, pero sí me gusta estudiar estos libros que nos enseñan tanto sobre valores y principios y cosas importantes para la vida. Dice, vengan a mí y lo lleven mi yugo, o sea, sigue mi ejemplo, haz lo que yo hice. Y el tercer imperativo de Mateo, que es el séptimo de estos 7 imperativos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado de ambos textos? Hallaréis descanso para vuestra alma. Nuestras almas están tan inquietas. Hoy tenemos tantos problemas con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, que estamos siempre inquietos, desesperados, y necesitamos tener descanso para el alma. El punto número 10 de cómo vencer la depresión, y este es muy importante, cambia tu alimentación. Es muy importante checar bien nuestro intestino. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que checar bien nuestro intestino? Porque el intestino tiene que ver mucho, pero mucho con la depresión. La microbiota o la flora intestinal tiene un gran impacto en nuestro organismo. Y nuestro colon o nuestro intestino está muy unido al sistema nervioso. Por ejemplo, para que usted se dé cuenta, cuando usted va a tener un examen, ¿no siente a veces que se le afloja el estómago? O cuando le dan una noticia, ¿no ha sentido que su estómago cambia de ritmo? O cuando una patrulla de policía o un agente de tránsito viene pegadito a su carro y prende las torretas, las luces, ¿no siente usted que se le afloja el estómago? O cuando le dan una buena noticia o se le acerca a alguien que a usted le atrae y le dice que la quiere o que lo quiere, usted siente hasta maripositas en el estómago. O sea, está muy unido nuestro sistema nervioso a nuestro intestino. Y es importante saber que el intestino es el segundo cerebro que tenemos. El 90% de la serotonina que produce nuestro cuerpo, el 90% de la serotonina que produce nuestro cuerpo, repito, se produce en el intestino. Si mi intestino está bien, ¿ok?, mi cerebro estará bien. ¿Por qué? Porque la serotonina, que es esta hormona de la felicidad, la serotonina va a llegar a mi cerebro de una forma saludable, de una forma buena. ¿Por qué? Porque mi organismo está bien. Entonces es importante que esta hormona de la felicidad, del bienestar, del apetito, del líbido, la serotonina, que se está produciendo en mi organismo, en mi intestino, es importante entonces poner mucha atención en mi flora intestinal. ¿Qué recomiendo cuando hay depresión? Es muy importante, y esto lo he aprendido a través de los años y a través de muchos médicos naturistas. Jamón de pavo es importante. El garbanzo, el plátano, la piña, las semillas y los probióticos. Repito, que es importante comer, que ayuda a mi flora intestinal para que comience a producir esta hormona de la felicidad. El jamón de pavo,
garbanzo, plátanos, piña y semillas. También es bueno, poner en nuestra alimentación probióticos para fortalecer nuestra flora intestinal. Es importante que nuestra flora intestinal esté al 100%. También algo que recomiendo es el omega 3. El omega 3 ayuda a la inflamación. Y si hay problemas de inflamación, obviamente pues está habiendo una alteración en nuestro intestino. ¿Cómo puedo saber si estoy inflamado? Pues muchas veces me voy a sentir, más hinchado. Cuando me lavo los dientes, mis encías comienzan a sangrar. Ese es un síntoma o una muestra de que hay algún tipo de inflamación en mi organismo. Produzco más gases, me duelen las articulaciones, me siento desanimado, apagado, como apático, que no es normal en mí. Bueno, traigo una deficiencia de omega 3. Consiga omega 3, es fácil conseguirlo, en muchos lugares lo venden, pero consiga omega 3 de buena calidad. ¿Cómo puedo saber si es de buena calidad? Pues le va a costar un poquito más caro que otros. Pero una forma de demostrar que si esas cápsulas, porque mucha gente lo compra en cápsulas, si lo metes al congelador, pues no se puede congelar porque es un aceite, ¿okay? Entonces, que sea de buena calidad. Ya si usted necesita más orientación sobre eso, con mucho gusto le voy a ayudar. Y quiero terminar. Nadie, absolutamente nadie, es responsable de tu felicidad. Nadie es responsable, solo tú. Deja de pedirle a tu pareja que te haga feliz. Deja de pedirle a tus hijos que te hagan feliz o a tu jefe en el trabajo. Deja de pedir que te hagan feliz. Recuerda que no somos niños, somos adultos. Y como adultos nosotros somos los constructores de nuestra felicidad y somos los responsables de nuestra felicidad. Deja de quejarte, deja de culpar a los astros, al destino, a Dios, etc. Y deja de justificarte. Siembra en tu felicidad. Y no olvides, si necesitas ayuda, estoy para servirte. Y te voy a agradecer infinitamente si me puedes ayudar en esto. Y te lo pido por favor. Ayúdame a compartir esto. Porque hay millones de personas que están viviendo depresión. Y hay miles y miles de personas que están pensando en quitarse la vida. Y tú y yo podemos hacer algo por ello. Tú compartiendo esto y llevando esta información. Y yo subiendo más información sobre el tema.